Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión, un poco sobre la línea del análisis geopolítico, voy a hablar un poquito en torno al golpe de Estado que se acaba de dar en Nepal. Voy a abordar este tema y no tanto porque Nepal sea un país como muy estratégico, muy importante para nosotros, pero sí porque se inscribe en una serie de acontecimientos que han venido ocurriendo en las últimas semanas que tienen que ver con esta imposición o estos golpes de Estado. eh, de cierta manera le podríamos llamar los golpes blandos, que ha estado orquestando Estados Unidos principalmente a través de ONGs y otras organizaciones, este, entre comillas, de la sociedad civil en diferentes lugares, entre ellos en Indonesia, ahora en Nepal, hay mucha agitación en Moldavia frente al proceso electoral que viene y en Georgia también, ¿no? Que además Georgia colinda con el mar Caspio y de ahí tiene una cercanía muy importante con Irán. Entonces, ¿por qué comento esto? Y es porque, bueno, como lo hemos estado viendo en los últimos meses y quizás podríamos hablar ya desde los últimos años, particularmente con la guerra en Ucrania, destacadamente con la guerra genocida contra el pueblo palestino en Palestina, en Gaza sobre todo, pero también en Cisjordania. No olvidemos que Cisjordania está siendo también ocupada militarmente, ¿no? Aún más, digamos, con más agresivamente que lo que había estado en años anteriores. Y en el contexto también de otros acontecimientos como los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos comunes y corrientes de Venezuela en los ataques estos a las lanchas en el Mar Caribe, ¿no? ¿Por qué considero que todos estos elementos, si bien Nepal está del otro lado del mundo, Indonesia también, por qué considero que forman parte de toda una estrategia global de los Estados Unidos frente al ascenso de, principalmente de China, pero también de la India y de Rusia? Eh, eh, Aglomerados o conjuntados en lo que se llama los BRICS, ¿no? Que ya pasan mucho más de ser Brasil, India, China y Sudáfrica, que son los originarios, digamos, los países que dieron forma a esta organización, y que ahora ya cuenta con alrededor de 30 países que están en diferentes procesos de incorporación a BRICS, entre ellos Venezuela y Cuba. Cuba se incorporará ya formalmente en breve tiempo a los BRICS. Y lo mismo el gobierno autónomo de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, como representante del Estado palestino, también solicitó su incorporación a BRICS y casi con toda probabilidad será incorporado también, y más que nada como una medida política de presión hacia los países occidentales, que aunque si bien han empezado a modificar un poco su postura frente a Palestina, sigue siendo una postura, eh, pues yo diría muy cruel con respecto a el pueblo palestino. Entonces, y el eje de todo esta conflictividad que lo vemos en nuestro continente, la agresión brutal, flagrante de Estados Unidos contra Venezuela, la amenaza de invadir y Venezuela, tiene mucho que ver, digo, no solo por el apetito de apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Recordemos que Venezuela es hoy el país con las mayores reservas mundiales de petróleo, mucho más altas que las reservas de Arabia Saudita.
Entonces es una de las mayores riquezas petroleras de todo el globo, a las cuales sabemos, ¿no? Lo vimos en el primer periodo de gobierno de Donald Trump, que intentó realizar acciones de desestabilización del gobierno chavista y con Maduro también, ¿no? Y digamos que no pudo cumplir su propósito de derrocar al gobierno revolucionario de Venezuela. Ahora en su segundo término va todavía de manera mucho más agresiva, violando toda, incluso la propia constitución norteamericana. Pero bueno, ya vimos que Donald Trump, con su manera de gobernar vía decretos e iniciativas presidenciales y brincándose al Congreso, ha cometido una gran cantidad de actos que están fuera de la ley dentro de los Estados Unidos, pero obviamente, y sin duda alguna, son acciones totalmente fuera de la ley en el marco del derecho internacional y no se diga del derecho internacional humanitario, ¿no? Lo que han cometido contra las lanchas que van navegando en el mar, prácticamente de pescadores, ¿no? A los que supuestamente se les atribuye ser narcotraficantes y simplemente sin mayor, eh, sin mayor contratiempo han sido atacados brutalmente. Es un claro aviso no solo a Venezuela, sino en general a Latinoamérica, como una amenaza muy clara de que Estados Unidos va, digamos, como a relanzar lo que comentaba en mi colaboración anterior, que está relanzando, digamos, la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, pero de una manera mucho más agresiva de lo que se había visto no sé, quizás en los últimos 20 años, donde, digamos, esta modalidad de dar golpes de Estado violentos, utilizando al ejército, utilizando fuerzas armadas, digamos, ha pasado a la nueva modalidad, ya no tan nueva, pero digamos, una forma diferente de tumbar gobiernos, ¿no? Vía a través justamente de lo que se llama el lawfare, ¿no? La guerra jurídica, por un lado, y la desestabilización política desde la sociedad. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es esta reconcentración de Estados Unidos para bloquear todo intento de expansión china en Latinoamérica de manera particular, ¿no? Prácticamente el mismo día que Estados Unidos estaba bombardeando la primera lancha que hundió en el Caribe frente a las costas de Venezuela, ese mismo día China y Venezuela estaban anunciando el inicio de operaciones de una serie de plataformas petroleras digamos, en Maracaibo, ¿no? Lo que es como mar interior, porque es más que un lago, ¿no? Dentro de Venezuela, que es una de las zonas petroleras más ricas del mundo. Entonces ya está trabajando China con plataformas marítimas para perforar a altas profundidades y es parte de toda una serie de proyectos que están construyendo ya con el gobierno venezolano. También hay que considerar que Rusia le ha proporcionado aviones prácticamente de última generación, Su-34, al ejército bolivariano, al ejército revolucionario bolivariano, para fortalecer sus capacidades de defensa frente al despliegue militar de los Estados Unidos dentro de las costas venezolanas, porque también hay que decirlo, no solo se han mantenido en aguas internacionales, ¿no? Fuera de Curazao, sino que en la última incursión, el último hundimiento de una embarcación muy pequeña que hicieron los Estados Unidos, fue al interior de las aguas territoriales de Venezuela. Entonces, la amenaza es creciente, la presión es creciente, y sobre todo creo que no solo es, digamos, el interés de apropiarse de las riquezas petroleras venezolanas, sino de impedir que China siga extendiendo su presencia y su influencia
en general en Latinoamérica. Lo vimos ahora también, por ejemplo, con los aranceles impuestos en general al mundo entero, condicionando el comercio de los países con China. Obviamente nuestro país ha resistido frente a estas presiones y sin embargo, digamos, seguimos padeciendo una presión muy fuerte, ¿no? Con la amenaza permanente y constante de diferentes grupos políticos con mucha influencia todavía dentro del gobierno de Donald Trump para realizar acciones armadas dentro de nuestro territorio en contra de figuras o grupos de la delincuencia organizada. Si bien, digamos, por un lado, a muy alto nivel, a nivel del secretario de Estado, Marco Rubio, ahora que vino, que tuvo una excelente, digamos, eh, opiniones con respecto a no solo al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sino a toda la serie de medidas que ha estado tomando nuestro país para contener no solamente el flujo de drogas hacia el otro lado, sino también la migración ilegal, o como le llaman allá, migración ilegal, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ningún migrante es ilegal, pero sin embargo, digamos, dentro de la concepción norteamericana, así se les considera. Entonces, por un lado, digamos, hay como sectores como más favorables que tienden a tener una relación mucho más, pues si no cordial, cuando menos inteligente y coherente con relación con nuestro país, pero también es creciente la influencia y el poder que tienen grupos de organizaciones de extrema derecha, particularmente muy racistas con respecto a nuestro país, y es una opinión que va ganando espacios dentro de tanto de la Cámara de Representantes como del Senado norteamericano. Entonces, nuestro gobierno, como lo comentaba también la vez pasada, ha sido bastante cauto, bastante prudente, ¿no? En particular, por ejemplo, con un tema extremadamente sensible como lo es Gaza y Palestina. Consideremos que Israel no existiría siquiera si no fuera por Estados Unidos. Prácticamente el Estado israelí se sostiene sobre los impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos. Simplemente para mencionar un par de cosas, todo ciudadano israelí tiene derecho a salud y seguridad social totalmente gratuitas, financiada con el dinero de la ayuda económica que le proporciona Estados Unidos. Entonces es paradójico que mientras el gobierno de Estados Unidos le paga a los ciudadanos israelíes la atención médica desde el primer nivel hasta el tercer nivel de alta especialidad, en Estados Unidos se recortan los gastos de salud para la población y se han reducido los beneficios de Medicare y otros programas, digamos, de ayuda, como lo es, por ejemplo, también el de ayuda alimentaria a la gente pobre, ¿no? Entonces, finalmente, Israel prácticamente es como una especie de protectorado norteamericano y cualquier acción política y diplomática en contra de Israel estaríamos enfrentando realmente a Estados Unidos más que al propio gobierno israelí. Entonces, en ese sentido, creo que la postura mexicana es muy cauta porque tenemos demasiado que perder en un enfrentamiento directo o en una confrontación directa con el tema israelí. Pero con respecto al resto de los conflictos que están surgiendo y que Estados Unidos está tratando de alimentar subrepticiamente en diferentes lugares en Latinoamérica, lo vamos a ver con toda seguridad en Argentina y en Chile con las próximas elecciones en puerta, con alta probabilidad de que en Chile regrese la derecha y probablemente la extrema derecha. Y, digamos, los resultados de las elecciones en Argentina, las provinciales en Buenos Aires, que es más o menos la mitad del padrón electoral de toda Argentina. Si bien Milei tuvo resultados catastróficos en esta última elección, no sería extraño que la operación política a gran escala dentro de Argentina conduzca, digamos, a una situación en la que
digamos, las fuerzas políticas en torno a Milei logren mantener el poder en las próximas elecciones. Esa, digamos, mucho más eh, es, digamos, una situación un poco más complicada que la de aparentemente que lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde pues incluso los partidos de izquierda, desde, digamos, desde los sectores moderados hasta los grupos más radicales, prácticamente están convencidos de que la extrema derecha, o cuando vemos la derecha, si bien o una derecha moderada, va a ser quien gane las elecciones en Chile. Entonces, ¿por qué Nepal? Este, como decía, ¿no? Es parte de toda una operación a gran escala de los Estados Unidos en su objetivo de torpedear toda iniciativa china frente, en nuestro caso, con respecto a Latinoamérica, pero en general con el resto del mundo, ¿no? China está implementando un enorme, inmenso proyecto que se llama, es un poco retomando la ruta de la seda antigua, desde que existe desde hace más de 1000 años, donde eran toda una serie de rutas de transporte comercial que atravesaban buena parte, por un lado, del Asia, Asia Central, Asia Oriental y de ahí hacia Europa, por una parte, por otra parte, por vía marítima, bordeando, digamos, todas las costas de, del sur de Asia, parte de Arabia y la península arábica, y luego, digamos, el continente africano, para cruzar desde el siglo XIX, finales del XIX, para cruzar por el canal de Suez hacia el Mediterráneo y de ahí a los mercados europeos y americanos. Este proyecto de China es un proyecto inmenso. Hasta en los últimos 20 años han invertido alrededor de 20 billones de dólares en diferentes rutas de tren, rutas carreteras, nuevas vías marítimas, en fin, con objetivos muy concretos en cada uno de los territorios. Lo vemos, por ejemplo, la presencia china cada vez más amplia en diversos países africanos, sobre todo de manera muy destacada está haciendo su presencia en los países del Sahel, digamos que viene siendo el norte de África, eh, donde vimos que Burkina Faso, Mali y Níger crean una confederación, sobre todo de apoyo militar, para combatir a las milicias de Al-Qaeda y todas estas milicias, principalmente wahabitas y sunitas, financiadas por la dinastía Saud de Arabia Saudita, por Israel, por el MI6 inglés y la CIA norteamericana. Entonces, frente a los ataques consuetudinarios de estos grupos terroristas, digamos que tienen su origen en Al-Qaeda y los talibanes desde finales de los años 80, incluso desde antes, pero sobre todo desde finales de los 80, que han ido, digamos, avanzando en diferentes territorios. Son estos mismos grupos que, por ejemplo, son los que, financiados por lo mismo, por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, derrocaron a Libia y pasaron a convertir a Libia, del país más rico y más próspero con el mayor nivel de vida de toda África, a hoy actualmente un país totalmente destruido, su economía destruida, su infraestructura destruida y que prácticamente se ha convertido en un mercado de esclavos. Entonces, justamente, entonces, como parte de todas estas intervenciones norteamericanas para desestabilizar los esfuerzos chinos en diferentes regiones del mundo, nos encontramos con el reciente golpe de Estado en Nepal. Y tomo un poco el tema porque tal como se desarrollaron los acontecimientos en los últimos 2 meses para acá en Nepal, pero no nada más en Nepal, porque tenemos
también la desestabilización de Indonesia, que es uno de los países más importantes, una población muy grande en el sudeste asiático, y que su presidente había, digamos, tomado una serie de iniciativas para alinearse a China dentro de lo que es justamente el mar de China y el sudeste asiático, que obviamente es un territorio, es una cuenca estratégica para el comercio mundial y particularmente para el comercio hacia Europa y hacia América. Y por lo tanto, por un lado. Y por otro lado, es también, pues justamente parte de todos estos movimientos que está haciendo Estados Unidos para ir rodeando o terminar de rodear a China con bases militares. Entonces, el presidente indonesio había un poco iniciado negociaciones para incorporarse a la ruta de la seda china y no solo a la ruta de la seda, sino también incorporarse, si bien hasta donde sé no se ha incorporado a los BRICS, sí ha iniciado una serie de operaciones y mecanismos para que el comercio entre China e Indonesia deje de realizarse en dólares y que se utilicen sus monedas comunes. China le pagará a Indonesia en su moneda particular e Indonesia le pagará a China lo que le compre en yuanes o en renminbi. Entonces, esto es parte de un proceso muy grande que está sucediendo ya actualmente en el mundo, donde la moneda, el dólar, está dejando de ser muy poco a poco, va a tardar todavía muchos años en que esto se dé de una manera más generalizada, pero justamente por China, Rusia y el incremento, digamos, de la presencia de BRICS en el mundo, este proceso de ir sustituyendo el dólar como moneda corriente en el intercambio comercial en el mundo está siendo cada vez más amplio. De ahí que para Estados Unidos resulte estratégico desestabilizar los países que pueda en torno a China, por un lado, directamente, aunque también el tema del Nepal, como es un país que hace, digamos, frontera con China hacia arriba y frontera con la India hacia abajo, ¿no? Es parte de la cordillera de los Himalayas que divide la China de la India, ¿no? Está Bután, luego Nepal, y hacia el sureste, hacia el sur oriente de Asia, pues está Turkmenistán, Kazajistán, luego hacia tantito más hacia el oriente, hacia Europa, está Azerbaiyán, bueno, el mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Rusia, por un lado, y de abajo de Azerbaiyán está Irán. Entonces, ¿por qué hay procesos de desestabilización a través de ONGs, de supuestamente luchas ciudadanas como esta que vimos en Nepal, donde es el mismo modelito que se repitió en Serbia en 1990, en Ucrania en 2014, en Georgia en 2008, poquito antes de Ucrania, que fue una movilización fallida, porque apenas tomaron el poder, algo parecido a lo que sucedió unos años después en Ucrania, cuando logran tomar el poder en Georgia, lo primero que hace el presidente Saakashvili es declararle la guerra a Abjasia. Y Abjasia pues era un enclave ruso, entonces prácticamente le declaró la guerra a Rusia. Y de ahí se desató una guerra que más o menos con altibajos duró unos 4 años hasta que finalmente pues no pudieron derrotar obviamente al ejército ruso y Abjasia volvió, digamos, a mantener su autonomía como una república autónoma de Georgia, ¿no? Aunque siempre ha tratado de ser ya un país independiente. Y, digamos, el presidente Saakashvili huyó a Ucrania y una vez que huyó a Ucrania lo hacen alcalde de Odessa. Entonces, siendo georgiano, no ucraniano, ¿no? Entonces, así se mueve, digamos, así se mueve la CIA, en sus golpes de Estado, en sus primaveras o en sus revoluciones de colores, y donde finalmente
utilizan el descontento social, que puede ser muy legítimo, ¿no? Sin duda alguna, cualquier gente que está sufriendo de situaciones críticas en términos económicos, sociales y políticos, obviamente tiene, digamos, aspiraciones a mejorar y a intervenir políticamente. El problema es que digamos, ese descontento social se ha ido ganando a través de mucho dinero, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, más o menos en 2011, en Kirguistán hubo un movimiento parecido tratando de derrocar al gobierno, ¿no? Y resulta que los jovencitos que trabajaban en una ONG financiada por USAID y Open Society de George Soros, ¿no? Recibían $30,000 mensuales por sus actividades. Probablemente cuando uno ve las cantidades que manejan otras ONGs norteamericanas, también pagadas por USAID, como la ONG de la hija de Hillary Clinton, ¿no? Que bueno, pues a ellos les dan $80 millones, ¿no? Acá pues les daban $30,000, pero para un joven, este, eh, empobrecido, sin futuro alguno, pues de pronto empezar a recibir $30,000 mensuales, pues es una fortuna terrible. Entonces, de esa manera van ganando el favor de muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, porque se enfoca mucho a la juventud desencantada, que no ve futuro en sus países, ¿no? Y de esa manera van interviniendo. Obviamente es toda una operación que abarca medios de comunicación, actores y agentes dentro de las estructuras de gobierno, en las estructuras, infiltran, digamos, las estructuras de gobierno, las estructuras de seguridad, las policías, los ejércitos, ¿no? Vía sobornos y inyectar unas grandes cantidades de dinero. Entonces, de esta manera lograron hacer una revolución de colores en Nepal, tumban al presidente legítimo de Nepal y a toda la estructura de gobierno, y ahora está siendo sustituida por personas salidas, ¿no? Algunas con larga trayectoria de resistencia contra las élites nepalíes, ¿no? Pero que finalmente en las circunstancias actuales se alinearon completamente con organizaciones claramente financiadas por el exterior. Por ejemplo, prácticamente el liderazgo, aunque siempre dicen que no hay liderazgo, digamos, la campaña publicitaria, la propaganda en favor de estos movimientos siempre habla de que son movimientos sin liderazgos, que son espontáneos socialmente, ¿no? Pero bueno, finalmente vemos que en el caso de Nepal hay una organización que además es bastante poco clara de dónde viene, quiénes la forman, quiénes la integran, pero resulta que es una organización que de pronto es la que indica las líneas y las líneas de acción y las líneas discursivas y políticas, ¿no? Y resulta que organizan unas elecciones a través de una aplicación diseñada por la unidad 8200 de Israel, ¿no? Que es la unidad de inteligencia y uso de tecnología para fines militares, ¿no? Entonces, a través de eso hacen una supuestamente elección y finalmente logran tumbar al gobierno, y entonces Nepal ahorita está viviendo una situación de un descontrol político total. Cuando uno ve las escenas callejeras en Nepal, pues con pancartas escritas en inglés, con banderas de la Unión Europea, en fin, con eslogans muy parecidos, o algunos incluso los mismos eslogans que se usaron en algún momento en Eslovenia, en Georgia, en Ucrania. Lo vimos en Rumania también, ¿no? Que también se da un golpe de Estado de esta naturaleza, ¿no? Al candidato electo simplemente lo desconocen y le inician un proceso penal para impedir, anulan las elecciones y le impiden volver a participar e imponen a un gobierno totalmente alineado a los intereses de los Estados Unidos. Lo mismo está pasando en Moldavia. En este momento hay una guerra jurídica en contra de la oposición al actual gobierno, que está en la línea directa de confrontación con Rusia y ya ofreció su territorio
como base militar para las operaciones de la OTAN contra la Federación Rusa. Es decir, Estados Unidos, el occidente colectivo está tratando nuevamente ya no solo de utilizar a Ucrania, sino a Rumania y a Moldavia por un lado, del lado europeo, y por el otro lado a Azerbaiyán, ¿no? Que además tiene unas relaciones diplomáticas con Israel excelentes, es uno de los principales proveedores de petróleo de Israel. Azerbaiyán, que sale del otro lado, desestabilizando Georgia, le rompen la conexión entre Rusia e Irán, aíslan aún más a Irán y de esta manera, digamos, le crean un nuevo frente de desestabilización, por un lado Irán y por otro lado a la Federación Rusa. Y lo mismo del lado del norte de la India, con Nepal, con Bután, abajo Sri Lanka o lo que antes fue Bangladesh, ¿no? Donde también hay, digamos, toda una serie de procesos de desestabilización política que además están ya también introduciéndose en Pakistán. Pakistán, que durante muchos años fue un socio confiable de los ingleses y los norteamericanos, cada vez en los últimos años ha estado pintando más su raya con respecto a este predominio occidental en sus decisiones políticas y económicas y cada vez está, digamos, alineando más hacia, digamos, su entorno natural que es Asia y el sudeste asiático. Lo cual pues no le está haciendo mucha gracia al occidente colectivo y por lo tanto han comenzado también una serie de acciones de desestabilización en Pakistán. También tiene entre sus objetivos, como lo reconoció un alto general norteamericano hace un par de días, tiene también como objetivo presionar a la India. Vemos que Estados Unidos le impone aranceles especiales a la India, ¿no? Y le quiere, digamos, bloquear las facilidades que durante muchos años tuvo la India con respecto no solo al comercio de Estados Unidos, sino con el flujo migratorio de ciudadanos de la India que han ido a trabajar, sobre todo ciudadanos con alta especialidad en temas de matemáticas, computación, ingenierías y demás. Como justamente la presión contra la India es para, digamos, tratar de obligarla a que se retire del BRICS, por un lado, y que ponga ciertas restricciones, tanto a China como a la Federación Rusa. Entonces, el asunto que vemos ahora en Nepal es parte, si bien, como decía, pues Nepal está muy lejos de nosotros como latinoamericanos, ¿no? La desestabilización de Nepal, que tiene, digamos, objetivos específicos en relación con China y con la India, se engloba dentro de todas estas acciones de desestabilizar y torpedear las iniciativas políticas que conduzcan a una mayor apertura al multilateralismo que estamos viendo surgir, sobre todo con el ascenso económico y político de China y la imposibilidad hasta el momento de destruir, como ha sido el propósito de Occidente, cuando menos desde hace 200 años, de destruir en su momento el Imperio Ruso, después la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa. Entonces, estos organismos, ONGs financiadas, como dije ya, por USAID, por la NED, por la National Endowment for Development, ¿no? La Fundación Nacional para el Desarrollo, que es otra de las caras de la CIA, digamos, las caras civiles de la CIA, ¿no? Open Society de George Soros, la Fundación Heritage, que por cierto, la Fundación Heritage es la que le ha estado pagando
a Lili Telles sus participaciones en Fox News y estas acciones que Lili Telles ha estado tomando de manera propagandista en los Estados Unidos. Viene por el lado de la Fundación Heritage, ¿no? Heritage Foundation. Entonces, que son estos think tanks norteamericanos que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, algunos son un poco más antiguos, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial construyeron, digamos, todo el aparato ideológico de la hegemonía norteamericana en el mundo y que hoy son, digamos, estas herramientas que despliegan acciones y estrategias muy complejas, muy elaboradas para desestabilizar países en todo el mundo. Entonces, lo que acaba de suceder en Nepal en estos últimos días, ¿no? Una violencia terrible, destrucción de instituciones y de aparatos de gobierno, ¿no? Van a terminar reduciendo a Nepal a otro estado fallido más, pero operativamente le representa una puerta de entrada a la desestabilización de China por su frontera con Nepal. Como dije, lo mismo en Bután, hacia el sur de la India con Bangladesh o Sri Lanka, y particularmente y de manera muy grave en Indonesia. Entonces, y lo mismo con lo que estamos viendo en Venezuela y contra Cuba, y muy probablemente lo que vamos a ver, las operaciones políticas que vamos a ver próximamente, tanto en Argentina como en Chile. Entonces, pues bueno, solamente llamar la atención, ¿no? Para que comprendamos que estos eventos del otro lado del mundo, ahí por el Himalaya, no están desligados, no se pueden comprender del todo si no le damos este contexto general de cómo se está reconfigurando el poder en el mundo para lo que resta de este siglo XXI. Eso es todo. Muchas gracias y buenas tardes.